Tal vez te preguntes, ¿qué acabo de ver? Y yo te diré que si te interesa cómo a partir de esto, llegamos a eso, te quedes, porque descubriremos juntos el cómo ha evolucionado la danza y sigue evolucionando, qué es lo que se quiere proyectar y toda la sustracción de estereotipos que se tenían. Nos remontaremos al siglo XIX con Francais Delsarte, conocido por ser uno de los precursores de la danza moderna, aún sin ser bailarín, ya que sus conocimientos ayudaron a muchos artistas escénicos, quienes años después los implementarían en la danza. El núcleo de su teoría consiste en que hay una conexión entre la actitud mental, emociones, posturas físicas y gestos. De acuerdo a esto, un estado mental conducirá a una apariencia física y a una expresión, lo cual, si conoces del lenguaje corporal, coincidirás. Abro un pequeño paréntesis aquí, para decir que esto lo veremos más adelante con la famosa teoría del movimiento, que tanto atormenta a los estudiantes. La verdad estaba muy indeciso sobre qué poner aquí, porque realmente ahorita con toda la información que tenemos, porque son gente que es más actual, entre comillas, es de los 800 a los 2000, pondré solamente los que yo considero más importantes, que para mí marcaron un punto de inflexión en la historia de la danza. Empecemos con Isadora Duncan, conocida por ser una de las primeras figuras en rebelarse ante las conservadoras ideas del ballet, rechazando las técnicas artificiales y dándole un mayor valor al movimiento natural, bailando mayormente descalza y con influencia tanto en vestimenta como en danza de la antigua Grecia, creando un estilo basado en movimientos naturales y libres. Seguiremos con Émile Jacques Dalcroze, conocido entre otras cosas por su desarrollo de la teoría de la euritmia. Dalcroze creía que la eurítmica despierta las imágenes físicas, auditivas y visuales de la música en la mente, que el solfeo, la improvisación y el movimiento con propósito trabajan juntos para mejorar la musicalidad expresiva y mejorar la comprensión intelectual, que la música se puede experimentar a través del habla, el gesto y el movimiento. Vamos con Mary Wickman. Como la mayoría que hemos visto aquí, Mary Wickman buscaba una función más expresiva del alma al bailar, negándose a utilizar movimientos técnicos vacíos, que así es como ella lo llamaba. Wickman inicia su búsqueda coreográfica en el ambiente de la Primera Guerra Mundial y a la par del movimiento artístico conocido como expresionismo. Su influencia se da principalmente en Alemania y después del periodo de la Segunda Guerra Mundial. Ya saben, hay que mantener el alma viva para no olvidar que somos humanos. Ahora, uno de los que tal vez hayan escuchado hablar más, Martha Graham. Bueno, es que medio siglo de carrera ya son palabras mayores, sin contar que todavía hoy en día se sigue utilizando el estilo que ella desarrolló, influenciada por el arte asiático, algunas danzas nativas y el movimiento del océano. Graham creía que la danza podía explorar la esencia espiritual y emocional del ser humano. Graham creó una técnica alternativa al ballet clásico, utilizando movimientos que expresan emociones e historias, y no solo movimientos bonitos, creando una respuesta visceral en el público. Su estilo se caracteriza principalmente por movimientos angulares contundentes, que se originan en espasmos de contracción muscular y liberación centrada en la pelvis. Después nos vamos a Lester Horton,
teniendo un mayor énfasis en las espaldas planas, control de la pelvis y laterales, utilizando contrapesos y energía opuesta al movimiento. La técnica Horton tal vez sea una de las que más vean en la danza contemporánea. Horton desarrolla su técnica estudiando anatomía y desarrollando ejercicios para fortalecer y abrir el cuerpo para ejecutar cualquier estilo. Movámonos un poco después con José Limón. Personalmente, uno de mis favoritos. Verán, la técnica de Limón se basa principalmente en el movimiento de la respiración, la distribución dinámica del peso y la sucesión fluida del movimiento enlazado con el siguiente. Se trata más de cómo se siente por dentro en lugar de cómo se ve. Vamos con Merce Cunningham. Como solista de la compañía de Graham, rompe con la herencia y varios elementos tradicionales del lenguaje coreográfico, desafiando cosas como los roles de los bailarines con la audiencia, la limitación del escenario y la relación del movimiento con la belleza. Junto con John Cage, desarrollan un nuevo concepto donde la música y la danza pueden ser independientes en la misma presentación. En otras palabras, los movimientos de los bailarines no estarían atados al ritmo, modo y estructura de la música, sino que todas las formas de arte podrían estar solas conviviendo en un mismo lugar. Hay que expandir lo que creemos que podemos hacer. A veces, nuestra mente se queda en el camino y dice que no podemos hacerlo. Palabras traducidas de Merce Cunningham. Traducidas a medias. Cunningham era una persona innovadora, bastante, al punto de que abraza la tecnología para hacer experimentos con sensores corporales para esculpir, animar y coreografiar la danza de maneras totalmente nuevas. Movámonos más adelante con Paul Taylor. A pesar de no crear una técnica tal cual, su estilo marcó mucho en el postmodernismo. La calidad de sus movimientos, los brazos abiertos que se curvan y se estiran sobre pasos pesados y de conducción. La columna vertebral se vuelve flexible y retorcida. Hay mucho más interés en el flujo y la acción que en el gesto y la declamación. El aire no es más que un espacio, sino como un medio más denso y resistente a través del cual te puedes sumergir, cortar, arquear y nadar. Y bueno, hasta aquí lo dejaré con los artistas, porque todavía podríamos hablar, por ejemplo, de Akram Khan, que no sé si está bien pronunciado, que es muy probable que sea uno de los que marquen nuestra época, con sus propuestas tan interesantes como lo son Animals y Giselle, que les recomiendo encarecidamente ver si tienen la oportunidad. Algo bueno tenía que haber de vivir en esta época. Como vieron, durante todo el video vimos ciertas similitudes entre varias corrientes de pensamiento e individuos. Podríamos decir, resumidamente, que buscan movimientos libres y con emociones. Bueno, de todo eso surge la teoría del movimiento, que depende de quién lo enseñe, pero casi todos concuerdan en lo mismo. De los que les diré a continuación se pueden efectuar de diferentes maneras. Tenemos swing, suspensión, vibración, shake, sostenido, contundente y colapso.
Entonces tenemos swing, suspensión, vibración, sostenido, contundente, colapso. Traté de traducirlo, la verdad, lo mejor que pude. Y bueno, eso es todo por mi parte. Espero que les haya servido el video. De ser así, por favor apóyenlo. Es de mucha ayuda. Estaré trayendo un poco de videos más continuos. Si este video llega a la cantidad de 1000 likes, subiré un video hablando sobre la teoría del movimiento, traducido un poquito y acomodada como yo la entiendo, porque la verdad, siéndoles sincero, yo esto lo estudié en inglés y me es un poco difícil traducirlas, así que haré mi mejor esfuerzo. Y nos vemos después en un próximo video.